¿Qué tal? Buenas. Miráis qué sitio más espectacular en el que estamos esta mañana David y yo, en la Mallau Cerreu, en Concello Caso, con unas vistas ahí al Cordal de Ponga, como podéis ver, impresionantes, y donde en ellas cabañas, pues está creciendo el xabú, o sabugo, o sabugueiro para la zona occidental, que después dice la gente que no lo digo, conocido en castellano como saúco. Una de las plantas pues, que tienen propiedades medicinales en Asturias y que tienen pues, esos usos que, como os estoy diciendo, empleanse para remedios y incluso para cosas de la brujería. Nombre científico, Sambucus nigra. Sambucus, que viene de la palabra griega o persa, no hay mucha, digamos, unanimidad en el asunto, de la voz sambuque, que significa siblata o flauta, porque les cañes tienen mucha facilidad para vaciarse y hacer este tipo de instrumento. Y lo de nigra, porque la flor, a finales de septiembre más o menos, conviértese en un fruto que es negro, y totalmente diferente a este color blanco que tiene la flor, y por eso el nombre científico es Sambucus nigra. Pero hay una cosa muy interesante, que también se conoce al xabú en Asturias como benito. ¿Por qué? Porque viene de bendito, y vas a decir, ¿cómo que bendito? Sí, porque es la planta que dicen que el día de la noche de San Juan bendice el santo y entonces hay que ir a agarrarla ese día. Y vais a pensar, ¿pero cómo que la bendice? ¿Que vaya a ir el santo la flor del xabú? No, porque la rosada ese día llámase la mesiada de San Juan, entonces queda bendita por San Juan y recibe el nombre de Benito en Asturias también el xabú por esa circunstancia. ¿Visteis qué historia más guapa? Así que nada, ahí lo veis en flor, qué guapos son. Sí. Desde el Concello Caso.